95.1, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día, a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex, Micael. Bueno. Muy buenos días. Estamos ya aquí otra vez en vivo. Como les dije, el lunes empezaremos otra enseñanza. Pero antes que todo, buenos días. Dios los bendiga. Estamos ya a 24 de noviembre del 2025. Ya se va a ir el año. Ya se va a ir o ya se fue el año. Y comentarles a todos que me decían, pastor, si tanto Dios abomina la idolatría, entonces ¿por qué existe? Pues eso es algo muy... No es que exista, el hombre la creó. Pero, ¿sí se oye bien? Bueno, ahí estamos. Vamos a ponerle así. Si Dios abomina la idolatría, tiene que haber una causa, un trasfondo, ¿cómo se dice? Tiene que haber un contexto de eso. Entonces muchas veces no entendemos por qué Dios, o más bien por qué la Biblia dice ciertas cosas muy, muy fuertes, muy terribles, ¿verdad? Como decir, ¿por qué Dios abomina esto? Es una palabra fuerte. Sí, pero como si usted lo ve, Dios sabe por qué lo abomina, o sabe por qué lo desecha. Entonces, antes que todo, vamos a comprobar bíblicamente y a que usted oiga por qué Dios abomina la hechicería, la idolatría. Pero mire, vamos a hacerlo así. La idolatría trae miseria a cualquier país, a cualquier casa, a cualquier persona. Hoy hay muchos muchachos jóvenes, ya jóvenes, antes eran señoras. Ahora hay mucho joven y hombre, jovencita, trayendo cadenas con la muerte, trayendo un colguije de la muerte. Luego estaba en un Uber, me estaba contando el muchacho que tengo en la alabanza, me dice que se subió a un Uber y traía calaveritas muertes en los asientos, colguijes y uno en el cuello. Dije, Dios mío santo, bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien con su cada cual. Pero fíjese cómo son la situación en estos casos. No saben muchas veces el trasfondo de lo que viene siendo el cómo se dice la idolatría, el cómo se dice el daño que se hacen, Entonces es muy peligroso muchas veces, ¿cómo se dice? Estar jugando con eso. Vamos a verlo de esta forma. ¿Por qué, o más bien de dónde viene, pastor? ¿Me puede decir de dónde viene? O sea, ¿quién inició la idolatría? ¿Y sabía usted que tiene un comienzo?
Y eso lo vamos a ver ahorita mismo. Si usted sabe y lo comprende que de dónde vino la idolatría, usted va a comprender muchas cosas. Ahora sí, saludos, ya están, se oye, bueno, ¿qué me dice? Nada. Que se oye bajito en el Facebook, me dijo mi hermana Lili. Bueno, ahí estamos. Se oye bajito, bueno, ahorita nos arreglamos con eso. Pero mire, vamos, ya no vamos a entretenernos. Este programa va a ser dedicado exactamente hoy para comprobarte bíblicamente de dónde vino la idolatría. Bíblicamente. Y vamos a verlo de esta forma. Si usted sabe, la semilla que sale del hombre, lo que se llama semen, fue desde que el hombre empezó a procrear. O sea, Dios le permitió procrear con la mujer para poder, ¿cómo se dice? En otras formas, poder multiplicarse en la tierra. ¿Sí? Bueno, si se puso para poder multiplicarse en la tierra, tiene que haber un inicio. Y déjate, lo voy a decir en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. Disculpe. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Ahí está ya. Mire, ya rectificaron. Gracias, hermana Lili. Mire, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Fíjese cómo dice, quiero que enfatizar porque en este está todo la respuesta de que cómo Satanás empezó a usar esto a su favor. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios. La palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, es la persona de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios es el camino, es la verdad y la vida. La palabra de Dios, la que crea todo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, hecho lleno de gracia y de verdad. Entonces fíjese todo eso, fíjese todo eso. Si la palabra fue hecha carne, recuerde que le pusieron, ay Dios mío, quiero estornudar. La palabra hecha carne, Emmanuel, es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esta es la palabra hecha carne, Jesucristo con nosotros. Y Jesucristo vino en carne, en un cuerpo como nosotros, ¿sí? En Hebreos 10 dice que ya no quería holocausto, ni ofrenda, ni sacrificio, sino que ya no te agradó eso. Le dijo, prepárame cuerpo. Recuerden que fue el ángel Gabriel el que le habló a María, diciendo, mensaje celestial, que vendría el Espíritu Santo sobre ella, y el santo ser que tendría será llamado, bueno, el Hijo de Dios, y le pondrá por nombre Jesús, y será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Era Dios mismo en él. En otras palabras, el infinito Dios hecho carne, Jesucristo. Ahora, Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, la primera, oiga, la primera profecía que Dios le dio al hombre, pero se lo dio a la mujer. Dice Génesis 3:15, haré que tú y la mujer, hablándole a la serpiente, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza. La descendencia que iba a salir, y tú lo morderás en el talón. Esta era una profecía futura, donde la semilla, vamos a poner la semilla desde Adán, Abraham, Noé, Abraham. Desde ahí vendría hasta Jacob, Judá. Vendría una simiente, un hijo, como lo dice Isaías 9, un hijo. Ese iba a aplastarle la cabeza. Porque la descendencia del hombre, de la mujer, siempre va a estar en guerra contra la serpiente. Y esto lo dijo el mismo Dios, nuestro Dios. Lo dijo muy claro, haré que tú y la mujer sean enemigas. Toda semilla, todos nuestros hijos, todo esto siempre va a ser enemiga de nuestras vidas. Siempre la serpiente, que es el diablo, que es el dragón, que es Satanás. Entonces de ahí viene todo esto. En Génesis hay una genealogía y quiero que la oigas. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Caín mata a Abel, pero la mujer, Dios ve y le da un sustituto que se llama Set. La palabra Set es sustituto.
sustituyó donde iba a venir la semilla de salvación, porque el otro es la semilla del maligno, Caín. Entonces de Set vino Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, y ya sabemos que vino Noé. Y de Noé vienen las tres descendencias, pero ahí es donde fíjese, cómo de todo esto, de Set, el séptimo después de Adán, que es Enoc, lo arrebata el Señor, lo arrebata en vida. Pero para no enfocarnos en Enoc, de ahí sigue Noé. Y Noé tiene tres hijos: Sem, que es padre de los hebreos, padre de los árabes, todo lo que es el Medio Oriente. Y Cam es el padre donde está lo que es África, Egipto, todo eso. Y Jafet es padre de todos los anglos, de todos los que vienen siendo europeos. ¿Sí me explico? Esto es, hay cuenta que donde iniciaron los continentes. Pero oiga esto, cómo todo esto tiene un significado. Si Dios le dio Set a esta Eva, era porque iba a sustituir, porque mataron a Abel. Ahora, esa semilla de bien iba a estar hasta Noé. De Noé iba a salir hasta Abraham. De Abraham iba a salir hasta las tribus, porque tenía que salir una semilla limpia. Pero todo ya fue por medio de la procreación. Fue, como se dice, por la multiplicación de la tierra empezaron a tener, como se dice, hijos. Pero oiga esto, tenemos que oír esto. En las generaciones de Noé, lo que es Sem, tuvo los elamitas, asirios, Lidia, tuvo arameos, fíjese, y de Cam salió Nimrod, que es bíblicamente el primer anticristo, y de Jafet salió Gomel, Magog, Madián. ¿Sabe usted qué es Magog o Gog? Gog y Magog vienen de Mesec. Mesec es la palabra que nosotros actualmente teníamos como Moscú. Moscú es la palabra para lo que es URSS, las naciones rusas, que ahora es Rusia. ¿Se fija? Pero de acá de Cam, Nimrod iba a tener a los filisteos, jebuseos, amorreos, jergueseos. ¿Sí oyó esto? Entonces, todo esto, Jafet, la descendencia iba a atacar a la de Sem. Y Sem, ya sabemos que tenemos a los arameos, tenemos a Abraham, a Lot, a los judíos, a los árabes, a los moabitas de Lot. De Lot salió moabitas y amonitas, que eran de las hijas. Y fíjense cómo esto de los caldeos, y de los caldeos, de Ur de los caldeos, llama a Abraham. Abraham era idólatra, sus padres eran idólatras. Desde antes estaba la idolatría, fue puesta por Nimrod y su esposa. Y ahí vamos ahorita a definir todo eso, para que vea usted desde el principio quién empezó la adoración a los Baales, a las imágenes. Pero vamos a ver mucho más allá. Yo sé que tú puedes entender que de Nimrod, de Babilonia, está bien, pero te voy a enseñar quién la trajo a Babilonia, quién les dio la idea. Vamos a ir hasta la raíz de la idolatría. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Ya sabemos que Nimrod era el primer anticristo. Supuestamente era alguien muy grande, porque hay ¿cómo se dice? Muchas imágenes donde está peleando con leones, está peleando, tiene un león en el brazo, hay todas esas figuras. Pero aquí está la sorpresa, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se estableció allí, que venía siendo Mesopotamia, que ahora es la actual Irak, que ahorita ya es puro desierto como Egipto, Acuérdense que toda nación que se levanta contra Dios va a quedar desértica. Toda nación que se levante contra Dios va a quedar desértica. Ahora, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dijo: descendamos. En él ya estaba la palabra, en él está el espíritu. ¿Sí me explico? Es un Dios trino, es un solo Dios, no hay dioses, pero está en la persona del Espíritu, la persona de Cristo. Ahora dice: descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Ok? Entonces, este cazador, Nimrod, fue el primer poderoso. Y la palabra Gibor, ¿verdad? Que era prepotente. La palabra Gibor era prepotente. Era un tiránico de la tierra postdiluviana. Además era un gran
edificador cuyos proyectos de infraestructura influyen tan grandes y tan magnas como afamadas ciudades de Babel, Babilonia, Nínive, capital de Asiria. Y la tristemente y célebre y nefasta Torre de Babel, cuya construcción fue detenida por intervención divina, con el subsecuente juicio de la confusión de lenguas que dio origen a los múltiples idiomas de la humanidad, lo cual en otra tenía un solo lenguaje. ¿Quién era este Nimrod? Un hombre prepotente. Ahora, el padre Nimrod, la reina del cielo Semiramis y su hijo Tamuz. Acerca de los pormenores de la rebelión contra Dios en Babel, encabezada por Nimrod, del centro, óigalo, del culto pagano, hechicería, idolatría, astrología, adivinación, brujería, que se erigía en la mencionada torre. Ahora, la madre de todas las abominaciones y falsas religiones empezó con el padre Nimrod, con la reina del cielo, que era la madre, Semiramis, y su hijo Tamuz. ¿Sí me explico? Era la madre de todas las abominaciones, falsas religiones de la tierra, donde da inicio. Y de la ascensión final del espíritu de Nimrod en la figura del último gran tirano que se manifestara en estos tiempos, a saber, el anticristo. Fue el primero. Ahora, Génesis 6:4 confirma todo esto. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, los Ben Elohim, eran seres celestiales. Los hijos de Dios, los que creó, no eran los de la tierra. ¿Sí me explico? Todos estaban destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Ahora, en este momento, ¿de cuáles Ben Elohim está hablando? Eran de los hijos de Dios, los ángeles, y les engendraron hijos a estas mujeres que eran bellas, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y ahí es donde está un secreto que vamos a ver, porque en otra interpretación del mismo capítulo y del mismo versículo, en Dios habla hoy, dice, los gigantes aparecieron en la tierra. Estamos hablando de Génesis 6, versículo 4. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después de esto ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Ahora, ¿qué dice la Biblia hebrea? ¿Qué dice? ¿Cómo podemos definir esto de Dios habla hoy y la Reina Valera en capítulo 6 de Génesis, versículo 4? Pero ahora vamos a leerlo en lo que era lo que es la Biblia hebrea. Dice, al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas a ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron esposas para sí cualquiera que escogieron. Yahweh dijo, mi espíritu no permanecerá en estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Ahora, los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, ellos engendraron hijos e hijas, y aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Oyó? Entonces, en hebreo la palabra gigante es Nefilim. Nefilim en el idioma hebreo es la palabra Nefilim, va con PH. Nepilim, pero se pronuncia Nefilim, y ahí es donde salen los Nefilim. Nefilim en plural, que viene de Nafal. Nafal significa caer, y de ahí significa caídos. Entonces los Nefilim son los que hacen caer. Son seres que se mencionan varias veces en la Biblia. Vuelvo a repetir, la palabra gigante en idioma hebreo es Nefilim, en plural es Nafal, y significa los caídos o los que hacen caer. Y sabemos muy bien que estamos hablando de ángeles caídos, pero vamos a ponerle así. Lucas capítulo 10, versículo 18, dijo claramente Jesús, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Me explico? Fue Satanás que pecó como ser espiritual. El pecado original empezó allá. Entonces, Judas capítulo 1 versículo 6 dice, y a los gigantes que no guardaron su dignidad, a los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados en el juicio.
Sabemos que está el Hades, el infierno, el sepulcro, Hades. Está también lo que es el abismo y está el Tártaros. Esos son los, como se dice, los niveles del infierno. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, esto lo confirma. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo, ¿quién? La palabra, he aquí vengo. Esta es la revelación de Juan 3:16. Dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Y es exactamente como lo dice Isaías capítulo 61, versículo 1, cuando Jesús está en la tierra, después cuando es bautizado, va al desierto y del desierto regresa, y en la sinagoga el primer libro que abre para empezar a predicar es Isaías 61, versículo 1. Entonces, ¿cómo explica, pastor, usted de que los ángeles estaban en la tierra? Los ángeles con alas poderosos. No, mira cómo los presenta la Biblia. Ahora usted me va a decir, ¿cómo esos gigantes nacieron de esos ángeles y los ángeles no pueden tener sexo con las mujeres porque son seres espirituales? Bueno, entonces fue la misma razón, óyelo muy bien, cuando el Espíritu desciende sobre María y nace un niño de carne y hueso, como Jesús. El mismo Jesús dijo, mira, yo soy de carne y hueso, tocad, palpad, ¿ves? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Cuando los ángeles tomaron forma de hombre, tomaron el cuerpo de un hombre y tuvieron relaciones, los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, ¿cómo eran? Vinieron volando, venían con fuego. Mira lo que dice Génesis 19, versículo del 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies y por la mañana levantaréis y seguiréis tu camino. Pero ellos dicen, nos quedaremos en la calle esta noche. Mas él porfió, o sea, insistió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y le hicieron banquete y coció panes. Se fija que comieron. Entonces, quiere decir que cuando ellos se fueron de ahí a Sodoma, ¿quién se quedó? Era Dios, era una cristofanía, una aparición de un Cristo todavía no revelado. Entonces se queda con Abraham y los dos ángeles van a Sodoma y Gomorra. Vamos a ver esto un poco más claro. Uno de los padres de la iglesia antigua, Justin Mártir, discípulo de Policarpio. Policarpio era un discípulo directo de Juan el Apóstol. Ahora lo voy a decir al revés. Juan el Apóstol tuvo un discípulo que se llamaba Policarpio. Policarpio tuvo un discípulo que se llama Justin Mártir. ¿Qué tiene que ver esto? Justin Mártir tiene un libro de lo que escribía de las enseñanzas de Policarpio, de Juan el Apóstol. Y quiero que oigas esto muy claramente, como menciona él en su libro. Y aquí dice claramente, dice, los ángeles que transgredieron y fueron cautivados por el amor de las mujeres, empezaron a tener hijos, y esos hijos se les llamaron daimón. La palabra es, empezaron a tener esos espíritus inmundos, demons, empezaron a tener hijos y de ahí salieron los demonios. Y aparte, dice, después de eso, la raza humana, ellos mismos empezaron, Parlic Magical dijo, empezaron a enseñarles escritos mágicos. Y empezaron a enseñarles lo que era el temor y los castigaban ocasionalmente. Los ángeles que dejaron su morada. Había ángeles que Dios se había dejado encargados. Ellos fueron los que empezaron a enseñarle a la gente. Y dice, ellos les enseñaron los sacrificios, les enseñaron sobre el incienso y libaciones. Cosas que ¿cómo se dice? Los cautivaron en lascivia para hacer ciertos ritos. Dice, y ellos les enseñaron lo que eran asesinatos, cómo era la guerra, los adulterios, cómo les enseñaron a ser intemperamentales y les enseñaron hechicerías. Ahora, todos los poetas de la mitología, no sabiendo que estos eran ángeles, estos demonios, fíjate todo lo que escribió Policarpio, estaba hablando de una revelación sobre lo que era Génesis 6, capítulo 4. ¿Qué pasó con ese sexo? ¿Qué pasó con esas mujeres? Entonces empezaron a tener hijos gigantes. Ahora te voy a decir,
Si murieron todos esos gigantes, ¿dónde quedó su espíritu? Esos espíritus se llamaron espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos es la palabra en griego para daimon, que es la palabra en inglés para demon, que es demonio en español. Ahora, estos seres, fíjate lo que dice, estos seres iban a ciudades y naciones y estaban relacionados, y ellos mismos se sentían dioses porque la gente empezó a adorarlos. Ellos enseñaron a adorarlos. Ellos y sus hermanos se pusieron nombres como Neptuno, Pluto, y los hijos de ellos, que cualquier nombre que ellos escogían, también se lo daban a sus hijos y a sus hijos por el nombre que ellos se llamaban. ¿Está oyendo? ¿Se acuerda en el templo, en Hechos, cuando agarraron a Pablo por estar hablando de Diana, del templo? Pero también a ellos le dijeron, uno es Mercurio, le decían nombres de planetas, pero eran nombres de dioses. Y que ellos se sintieron como, ¿cómo? ¿Nos están adorando a nosotros? No, no hagan tal cosa. Pero les decían, no, uno Mercurio, el otro le pone, si me explico, Saturno, Mercurio, que esos eran dioses como Neptuno y Pluto. ¿Se fija de dónde vino todo eso? Ahora, ahí es donde empieza a nacer en Grecia o en los romanos, que es ¿cómo se dice? La mitología grecorromana, donde empieza a haber nombres. Y aquí es donde nacen los nombres que ellos mismos, esos demonios, se pusieron, y la gente los empezó a adorar. Porque había dioses griegos, Cronos, Zeus, Hera, Hades, Poseidón, Hestia, Éfeso, Afrodita, Ares y Hermes. Y los romanos les ponen los nombres, pero óigalo, de planetas: Saturno, Plutón, Juno, Júpiter, Neptuno, Vulcano, Venus, Marte y Vesta. La Biblia no habla de días. La Biblia no menciona meses como nosotros, enero, febrero, marzo, abril. Ellos tienen sus nombres, pero la Biblia no menciona lunes, martes, miércoles. No, sino menciona primer día, segundo día, tercer día, así sucesivamente. Lo que es lunes era el día para la luna, martes para Marte, miércoles para Mercurio, jueves para Júpiter, viernes para Venus, sábado para Saturno y domingo para el Sol. Esos son nombres paganos, pero oiga esto, no quiere decir que no lo vamos a pronunciar en el tiempo gregoriano, pero oiga, estos dioses y los dioses romanos, empieza a crecer la cultura grecorromana y empiezan a hacer la mitología, donde había seres con cabeza, seres gigantes, seres fuertes. Pero quiero darte unos propios nombres. Sabemos que el Hades es el infierno, y está en la Biblia y le llaman Gehenna o Hades, que es el infierno. Pero te voy a mencionar algo que te va a gustar. ¿Te acuerdas cuando a Pablo le llaman, y cuando estaban predicando, le llaman a uno Saturno, a uno Júpiter, a otro le llaman Plutón? Pero sí ha visto que Pablo estaba en el templo de Júpiter y está en el templo de Diana. Son los mismos dioses de todo esto. Ahora, hay un dios que se llama Juno. Juno es para el mes de junio. Este Juno era donde se celebraba también lo que era para la diosa Ishtar. La diosa Ishtar, hermafrodita, sale una diosa que es Afrodita, pero había hermafrodita, esos dioses que tenían tanto miembros de mujer y miembros de hombre, es donde los celebraban en Juno. Y da la casualidad que en junio es el mes de lo que es el programa LGBTQ. ¿Se me explico? Todos estos espíritus son los que han visitado la tierra. Estos ángeles han enseñado la idolatría, porque Satanás siempre piensa que había poder en la sangre, pero lo que nunca se imaginó, que el poder estaba en Cristo, en su sangre. Ese fue para poder salvar al mundo. Entonces, por eso ahora en los ritos, en las hechicerías, muchos brujos, Satanás pensó que en cualquier sangre. Por eso hay sangre del macho cabría, hay sangre de gallinas en las brujerías, sangre de gatos negros, sangre de animales, porque él piensa que eso tiene poder. Pero lo que no sabía Satanás, que el poder estaba en la sangre de Cristo para salvar al mundo, redimirlo de todas las hechicerías y maldades que había él creado con estos demonios. Pero ahora, oye esto, Hera es la diosa de la familia, que es Juno. ¿Qué se está destruyendo hoy? La familia.
por medio de un movimiento donde hombre con hombre y mujer con mujer no se reproducen. Eso es algo demoníaco en el aspecto que Dios puso hombre y mujer para creación. Un hombre con hombre no hay creación, una mujer con mujer no hay creación. ¿Sí me explico? Ahora está Zeus, Júpiter, dios de los dioses, lo comparan con Dios. Está esta, y que era Hestia, era la diosa del hogar. Poseidón, el dios del mar, que es Neptuno. Está Hades, Hades que es Plutón, es el dios del Averno, el ángel del infierno. Ahora Deméter es Ceres, es la diosa de los cultivos. ¿Sí me explico? Está Ares, que era Marte, la diosa de la guerra, hermano. La diosa de la guerra es un demonio fuerte. Está también Artemisa, que es Astarte, que es Astarot, que es Ishtar, todas las dioses, y le pusieron el nombre de Diana. Es la diosa de la cacería, pero era una diosa. Es la misma diosa, pero con diferentes nombres. Está también Apolo. Apolo es el dios de la belleza, donde sale lo metrosexual, todos esos hombres que se quieren ver femeninos, y las mujeres muy guapas, con vestimenta de hombre. Ahora, también sale Minerva, que es Atenea, la diosa de la sabiduría. Está Hermes, que es Mercurio, es el dios mensajero, que fíjate cómo sabemos que nosotros el mensajero de Dios es Gabriel. Entonces, fíjate cómo Dios tiene su creación y cómo el imitador quiere levantar sus propios dioses. Porque tenemos a Afrodita, que es Venus, es la diosa del amor y la belleza. Fíjate, todos estos dioses, por si tú no sabías, Hércules era un gigante. Porque Hércules, conforme a la mitología, vamos a ponerle, cuando digo mitología no se asuste, porque no estoy predicando mitología, estoy hablando de la historia grecorromana que fue relacionado con los dioses antiguos y de dónde vinieron esos dioses. La mitología griega se desarrolló a partir de las primitivas religiones de los habitantes de Creta. Se fija, la mitología la hicieron ya porque era raro que un hombre con cabeza de toro, pues dígame los egipcios. ¿Sí me explico? Dígame el dios Moloch. Era un hombre también sentado con cabeza de toro. ¿Dónde viene? Es el mismo demonio. De los dioses egipcios, de los dioses asirios, de los dioses griegos, de los dioses romanos. No me digas que Israel no optó por ese mismo Dios. El mismo Dios que donde quemaban en el valle de Hinnom, quemaban niños vivos en las manos de un Dios que estaba quemando, estaba refulgente de fuego, y la cabeza de él era de toro. Dígame si no adoraron al mismo becerro, pero en el desierto. No me digas, ya después los reyes después ponían a ese becerro, a ese toro, que era el dios Apis, era un dios, pero era el dios Molec, el dios Moloch. ¿Sí me explico? Que viene siendo ahora el espíritu del aborto. Entonces, fíjate que es matar a la descendencia de Dios, atacar a la mujer, destruir la familia, destruir todo lo divino, todo lo que se llame Dios. Pero ¿qué crees? Nunca lo van a lograr. Por eso la idolatría se levanta con armas, se levanta con guerra, se levanta con odio. No me digan los musulmanes cómo se levantan. Es por tener un sistema de ideología idolátrica satánica. ¿Sí me explico? Y luego todas dicen que es en el nombre de Dios. Esto es lo que nos dijo Jesús. Va a haber gente en aquel tiempo que se va a enfriar el amor de muchos y todos se van a entregar unos a otros, y va a haber unos que cuando te maten piensan que rinden servicio a Dios. Eso es satánico, viene de lo mismo. Mira, vamos a seguir. Fíjate cómo se va a ir revelando. Ya más o menos estás entendiendo. Isaías capítulo 26, versículo 14, dice: muertos son, Refaitas, Refaim, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Vamos a ponerle, aquellos Ben Elohim, los hijos de Dios, tuvieron sexo con las mujeres, claro, tomando forma de hombre, tomando un cuerpo de hombre. ¿De dónde salió esa semilla espiritual si son descendientes de allá? Bueno, entonces eran gigantes. Cuando murieron esos muchos gigantes, ¿dónde quedó el ADN de ellos? Ahora, ¿dónde quedó su espíritu? ¿Dónde quedó ese ser que sale de cada cuerpo? Porque eran parte humano y parte dioses, parte ángeles. ¿Dónde quedaron? Esos espíritus que deambulan es cuando se les llama espíritus inmundos, porque esos espíritus no vinieron de Dios, no son creación de Dios, y si no es de Dios es inmundo. Esos espíritus inmundos tomaron posesión de cuerpos de hombres, por eso se llama la semilla del maligno. Y aquí dice muy claro, ¿por qué no podían entrar al cielo? Porque ya no pueden volver. ¿Y por qué no van al infierno? Porque todavía no viene el juicio. Así que esos demonios están en la tierra, esos espíritus inmundos, celos, odio, división, asesinatos,
rabia. ¿Sí me explico? Guerra, asesinatos, secuestros. No dice Gálatas todas las obras de la carne. ¿De dónde crees que vienen? Del Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo tiene frutos, pero en la gente. Y todas las obras de la carne, ¿por qué se hacen? Por medio de la carne. ¿Y quién las hace? Pues un espíritu inmundo. ¿Tú piensas que la gente que está en la tierra hace las cosas malas por ser malas? En ellos no nació el mal porque Dios no creó el mal. Y el hombre está hecho a la semejanza de Dios. Tiene que haber algo espiritual, divinamente diabólico, mi hermano, para poder tomar posesión y asesinar niños, matar mujeres, secuestrar, hacer guerra, decapitar hombres. ¿Está entendiendo? Entonces, en el Salmo 88, versículo 10 dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Fíjate lo que dice. Refaíta era sinónimo de muerte para los judíos en la cultura hebrea de aquel entonces. Los refaítas eran conocidos como fantasmas. Cuando el judío se refería a un fantasma o muerte, decía refaíta. La palabra hebrea usada para muerto era refaíta. Era grande el desprecio del pueblo de Israel sobre la nación refaíta porque eran como leyendas. ¿Por qué? El Salmo 23 dice, si usted ha oído el Salmo 23 y todo el mundo se lo sabe, dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Esto no quiere decir que cuando está hablando de la muerte, está hablando que tenía miedo David. David iba por un valle de los refaítas. Por eso dice: aunque ande en el valle de los refaítas, tú estarás conmigo, en el valle de sombra y muerte. Solo hubo 2 israelitas que se animaron a entrar al valle de Refaim, que era el valle de la sombra y de la muerte: David y Caleb. ¿Se acuerdan el Salmo 21 que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Es porque al salir David, él estaba viendo que en los montes altos estaban adorando dioses. Y por eso veía en los árboles frondosos estaban adorando dioses. Pero él volteó al cielo, dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dijo: mi socorro no viene de los montes, mi socorro no viene de acá, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Él estaba diciendo: mi socorro, mi bendición, lo que viene no viene de los ídolos, no viene de las imágenes, no viene de Astarte, no viene de Acera, no viene de los Baales. Mi bendición viene de Jehová de los ejércitos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, solo hubo 2 israelitas que se animaron a entrar al valle de Refaim: David y Caleb. En la traducción más reciente que se tiene de Refaim, quiere decir gigante. Refaim significa gigante. Otros significados para Refaim son fantasmas o muertos. Este valle presumiblemente obtuvo su nombre de los gigantes que vivieron en la región. Si usted conoce, mire, a un lado de Jerusalén hay un valle que se llama Hinnom. Hinnom era de los hijos de Hinnom. Era el valle de los alfareros. ¿Por qué? Porque ahí hacían alfarería. Ese valle estaba descompuesto. Después empezaron a dejar todo lo que era la construcción de las casas de los alfareros, y dejaron mucha alfarería tirada, que quedaron como tiestos. Tiestos son partes de la alfarería quebrada y quedaron picos, quedó feo. Entonces empezaron a usarlo como basurero a un lado de Jerusalén. Y ese, como siempre había fuego quemando la basura, desechos, perros, inmundicia, le llamaron Gehenna. Gehenna es otro nombre en griego para infierno. Ahora le voy a decir, ¿dónde cree que cayó Judas? Cuando Judas se cuelga, dijo, fue a su lugar. No dice la Biblia que cuando cae se abrió las entrañas y se abrió de lo que estaba en el piso. Sí, cayó en el valle de Hinnom, y en el valle de Hinnom había muchos picos de las antiguas alfarerías que había ahí. Y se abrió Judas del medio y sus entrañas fueron expuestas. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un lugar de tormento, el infierno. En Jueces capítulo 9, versículo 22 y 23, óigalo muy claro. Jueces capítulo 9, versículo 22 y 23, es la primera parte donde se menciona un espíritu inmundo. Óigalo. Después de que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Ahora, no quiere decir que Dios envió un demonio a que lo atormentara. No, aún los demonios, aún el mismo Satanás, como dice el primer capítulo de Job, pide permiso a Dios. Y si tú andas bien con Dios, el maligno a ti no te puede tocar. Ningún cristiano puede ser posesionado, porque el que está en Cristo, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu vive en él. Yo no necesito decir una palabrería. Yo no necesito decir libre soy. No.
El que me hizo libre fue Jesús cuando yo me arrepentí. ¿Sí me explico? Entonces, si México, Ciudad Juárez, está lleno de idolatría, de muchos lugares donde leen las cartas, chamanes, brujos, Catemaco, está lleno de tantas, en cada programa de televisión atrás tienen una virgen, que es Astarte, que es Diana, que es Astarot. Te lo voy a decir, y porque amo la ciudad, y porque amo la ciudad del Paso, Texas, y amo México. ¿Tú crees que México, estando bajo idolatría, necesita que yo venga y le dé un show de lenguas y sane gente? Dígame usted, ¿usted cree honestamente que Ciudad Juárez necesita cirqueros? ¿Usted cree que Ciudad Juárez necesita gente que viene a hablarte sensacionalmente y adivinarte tu nombre, adivinarte si vas a tener hijos, adivinarte tu trabajo y decir que es Dios? ¿Tú piensas que Dios va a usar esos sistemas pequeños, sin poder y mediocres para poder salvar a la gente? ¿Tú crees que un país bajo idolatría, sobre espíritus, potestades o un principado sentado en México, vamos a venir y yo darte palabrería, chuchuchurra, babá, siquiqui, y eso te va a salvar? Porque tú estás dándole gloria a Dios, pero en realidad me estás viendo a mí. Que tú quieres fotos conmigo por ser profeta, quieres fotos conmigo porque soy el apóstol. ¿Tú piensas que eso es lo que necesita México? Entonces estamos dejando que la miseria venga a México aún más, porque nos estamos burlando de Dios. En vez de acercarnos y llevar como un mensaje estilo Bill Graham a la gente, decirle, estamos mal como iglesia. Hay muchos odios y divisiones. Hay padres de cristianos que son hechiceros. Hay padres de pastores que juegan las cartas. Hay gente que anda mal en vicios. Hay hijos que en la casa, en un cuarto se está orando y en el otro están fumando marihuana. Hay gente que tiene que arrepentirse dentro de la iglesia de Cristo. ¿Usted piensa que le va a ayudar cuando yo vengo y le digo bababum, barrabás, socotoco, tocotoco, tocotoco? ¿Usted piensa? ¿Usted cree que en realidad si yo te tumbo para atrás y te echo agua diciendo que vas a ser expulsada de demonios? Hermano, lo que necesitas expulsión es todo México. Entonces, ¿usted cree que en realidad todo lo que se está haciendo, cualquier actividad religiosa, llámese evangélica o católica, en el sistema que se está llevando, o el método o el sistema que se está llevando a cabo, con luces y shows y cerrando con un concierto, va a salvar a Juárez? Créamelo, que estoy hablando con mucho conocimiento, con mucho fundamento, y se lo estoy dando, porque la idolatría no la trajo el chamán de Catemaco, ni tu tía Gertrudes que vive en Zacatecas, o tu tía Petra que vive en Durango, ni tu hermano viejito que está dando limpias aquí en La Chaveña. Es un principado, un demonio poderoso, entiéndamelo. Para tener poder sobre él, tiene que obrar Jesús y sus huestes celestiales, no lo que hay hoy. Entiéndame, por eso la gente tiene comezón de oír a doctrina de demonios. Acuérdese que Satanás también se disfraza de ministro de luz y también habla como Cristo y todavía menciona la Biblia. No me digas sí, Mateo 4, cuando Satanás habla con Jesús, no usa la misma palabra, no habló de salmos, no le dijo que si eras hijo de Dios, porque él viene a poner duda para que dudes del poder de Dios. Y el poder de Dios, óyemelo, el poder de Dios no es venir a sanarte. Cristo, al venir a la tierra, no vino a hacer hechicerías ni conjuros. Él vino a decir, y el mensaje de Jesús, de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol, de Pedro y de Pablo y todo el que siguió a Cristo, el mensaje es el evangelio, que es: arrepiéntase y conviértase para que no entre en la ira de Dios, porque la ira viene. ¿Usted piensa que la gente está esperando el arrebatamiento? Sí, pero ¿por qué no mejor no espera el día de su redención? ¿Por qué no se arrepiente ya? Arrepiéntase y cambie. Una cosa es convertirte y otra cosa es tener convicción. Entonces, esto en Jueces capítulo 9, versículo 22 y 23, óigalo muy claro, fue el primer demonio, el primer espíritu que entró entre los hijos y se levantaron uno contra otro, les mandó confusión. ¿Qué pasó cuando Saúl quería matar a David? ¿Quién crees que quería matar a David cuando a Saúl lo atormentaba un espíritu? ¿Era Saúl?
Era Saúl querer matar a David, era el espíritu que tenía Saúl. ¿Y quién era ese? ¿Quién era el espíritu que entre Acab, fíjese, y Josafat, Acab y Josafat, había un profeta, Micaía, cuando le hablaba, Acab decía, me habla puras cosas que me dice de mal. Mejor le hablo a los 400 profetas que me van a decir bien, prosperidad, libertad. ¿Usted cree eso? ¿Usted de veras, usted lo cree? Entonces, ¿sabe qué? No ha leído la Biblia. O el instituto que estaba, nomás le enseñaron sistemática, exégesis, homilética, exegética, le enseñaron, sí, pero no tiene usted experiencia en el campo. Usted no sabe cómo Satanás se disfraza de misericordia, se disfraza de amor. No, mi hermano, entonces, déjeme decirle con razón, Juárez y México no podemos expulsar a nadie, porque hasta los mismos predicadores andan mal, robando, defraudando, cometiendo fraude, mintiendo, haciendo tantas cosas, porque también eso de mentir, que hay ciertos milagros que no son ciertos, eso se llama hechicería. ¿Dónde cree que viene la palabra hechizo? De la palabra pármaco. Pármaco era donde era como un pequeño platito con un palito y mezclabas hierbas, por eso se llama hechizo, pármaco. Y de la palabra pármaco también viene hechicería. Entonces usted piensa que ese remedio de yo vengo y te tumbo, ¿eso te va a salvar a ti y a tu familia? ¿Sabe cuál es el verdadero milagro de la Biblia y todo el Evangelio? La resurrección de Cristo. Y todo el que se bautiza en Cristo es muerto con Él y resucita con una nueva esperanza de una nueva vida. ¿Sabe cuál es el milagro más grande en el ser humano? Mi hermano, no que te crezca el pie, ni te pongas la cintura delgadita, ni que veas, ni que tu brazo derecho, y que no puede agacharme y ahora corro. No, mi hermano, no. El milagro más grande es que usted estaba muerto en sus delitos y pecados, y Jesús decidió escogerlo para vida eterna. Cuando un hombre cambia, cuando un hombre de verdad se arrepiente, ese hombre, óigalo, es un milagro porque acaba de nacer de nuevo. Se arrepintió de sus fornicaciones, se arrepintió de sus asesinatos, se arrepintió de su secuestro, se arrepintió de los robos, se arrepintió. Ese hombre vuelve a nacer. Ese es el milagro más grande. Ese sí es poder. No, mi hermano, no escupir agua bendita, chicles santos, risa santa, que la risa del perro, aullar como lobo, gritar todos y que el profeta se agarre gritando por todo el escenario. ¡Ah! ¿Usted cree que eso? Ojalá que no venga Pablo o los dos testigos a ver eso, porque quedan quemados todos esos. Y lo digo con todo el conocimiento bíblico y con la autoridad en el amor por las almas. Yo no vengo a demostrarme. Mire, en ocasiones que me han invitado, yo llevo un mensaje ya preparado de lo que Dios quiere para esa iglesia o para esa gente. ¿Usted puede orar por los enfermos? Claro que sí. Y si es la voluntad de Dios, sana a la persona. Pero ¿dónde viene a darte? Si tú mides de la cintura 40, en el poder de Dios rebajas y vas a medir 36. Mi hermano, mejor habla a una clínica y cobre. No me venga usted a decir que Dios quiere que enflaques y Dios quiere que crezca el pie. Dios quiere... No, mi hermano. El decreto que yo te decreto sanidad es la mentira más grande de la prosperidad dada en Mateo 4 por Satanás. El primer mensaje de la prosperidad fue dado por Satanás. Y ahorita lo que hay son artistas llamados apóstoles y profetas por medios de la mercadotecnia que los han hecho grandes. Son artistas, porque un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, la gente no lo quiere. No lo quiere, no lo ama. La gente de en verdad no ama. Pero te digo, Acab y Josafat le dijeron, Micaía siempre me dice que voy a fracasar, siempre me dice que me arrepienta, pero tráeme a 400 de Baal. Y le dijeron, oh gran rey, tú vas a salir, sal próspero la guerra, vas a triunfar, vas a seguir, y tú eres un rey glorioso. Le gustaba que lo adularan. ¿Qué pasó en la guerra? Aunque se disfrazó de soldado, una flecha fue tirada al azar y llegó donde tenía que llegar. ¿Por qué? Porque nadie se burla de Dios. Nadie. Ni andan jugando. Yo nunca he oído, lo único, lo que tenía el hebreo eran consonantes. Por eso se adherieron las vocales, pero la lengua la dio Dios. Y la lengua, su nombre del Señor es YHWH, por eso le pusieron ¿cómo se dice? Las sílabas para hacer Adonai. De Adonai sacaron Jehová o Jehová o Yahweh. ¿Sí me explico? Pero ni aún así era innombrable. Yo no creo y nunca vi ni a Moisés ni a Noé diciendo en la Biblia, para acá, takashutirita. Entonces la Biblia dice, dijo Noé esto. No es cierto, todo era en hebreo, lenguaje del reino de Dios, lenguaje del cielo. Porque ¿cómo hablaban los ángeles que hablaron con Abraham? ¿Cómo habló
el ángel Gabriel con María? Habló en inglés y pidió un traductor, le habló en su idioma. ¿Y qué le dijo? Directamente el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Cristo, Dios, todo el mensaje es de ellos, por ellos y para ellos. Aquí no hay de que Dios me dijo, Dios me habló, que voy a escribir, que voy a traer, tráeme un hielo para que veas. Dios no necesita demostrarse así. Dios quiere vivir en tu corazón, quiere cambiarte. ¿De qué sirve de que ayer o antier fuiste a un lugar y te sanaron y al día siguiente sigues igual de chismosa, de intrigosa y de maléfica? ¿De qué sirve un hombre que diga me sanó, ya dejé la muleta, si al día siguiente se va a bailar y empieza a fumar? ¿De cuál espíritu te salvó? Cuando el Espíritu Santo en verdad te sana, te libera el alma, te sana el alma para poder sanarte físicamente. Dejémonos de juego. ¿Usted piensa que Ciudad Juárez necesita y sigue igual? Pueden hacer 1000 marchas por 1000 años y mientras no se arrepientan vamos a llegar al milenio y hasta que venga Cristo nos vamos a arrepentir. Erika Moreno, buen día. Dios te bendiga, Eric Moreno. Santiago Martínez, Dios lo bendiga. Interesante tema, pastor. Dios te bendiga, Santiago Martínez. Lorena Aguilar, saludos desde Dallas, Texas. Su programa me es de bendición. Aprende muchas cosas. Tal vez no tenía conocimiento. Sí tiene, hermana Lorena, nomás que no se le había activado. Emilia, cierto es, este mundo está mal y dentro de la iglesia está de cabeza, pastor. Es duro lo que dice, pero cierto, aunque no nos guste. Fíjese, hermana Emilia, cuánta gente me ha dicho, es que el mensaje es duro. Es más duro lo que andan haciendo. Es que ese mensaje puede lastimar y no andas lastimando la fe de la gente diciéndoles que Dios te quiere sanar. No, Dios te quiere salvar. Ahora, Carmen Domingos, buenos días, saludos desde Casas Grandes, Chihuahua, excelente tema. Dios bendiga a Carmen, Emilia. Ceci Castro, amén, pastor. El único es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero poco a poco hemos dejado entrar idolatría y cosas fuera de los mandatos de Dios y sus propósitos. Valeria Silva, Dios bendiga tu vida. Dios te bendiga, Ceci. Bendiga a Valeria Silva. Pastor, en todos lados vemos la división del pueblo de Dios y nosotros peleando mientras las almas se pierden. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Isidro. Si vas manejando, ¿dónde vas? Dios te bendiga, pastor. Buenos días. Mi hermana Marta Elena Sánchez, Dios bendiga su vida. Gloria a Dios por su palabra. Rocío Reyes, Dios te bendiga, mi hermano Ashio. Mi hermano Alfredo Sánchez. Mire, pastor Alfredo Sánchez tiene ese señor pastor, tiene muchos años en la radio. Shalom, gracias, siervo, gracias por la verdad, le amo, siervo. Yo también lo amo, pastor Alfredo Sánchez. Fíjese, tiene un programa de radio por más de 30 años. Idalí Arteaga, Dios bendiga a mi hermana Idalí. Yo la amo en Cristo porque ella ora por mí. Dios lo bendiga, pastor, y guarde y proteja y libre de todo mal en su vida. Gracias. Un abrazo a todos. También mi hermano pastor Alfredo Sánchez, te mando un abrazo fuerte, porque a veces tenemos que hablar la verdad. Pero fíjese, hablar la verdad no es venir y gritarla y decir que te vas a ir al infierno y tú eres un hijo del diablo. No, eso es condenar. Estamos hablando la palabra verdad, pero con un fundamento. Hay que venir preparados. No podemos venir nomás a gritar y a decir Dios me dijo que andan al mal y arrepiéntanse, hijos del diablo. No. Todos pueden arrepentirse, todos pueden recibir salvación, todos. Hasta el falso profeta, claro, si le dice a Dios, perdóname, anduve mal. Lo que andaba buscando era un chelín, un dinero, un dólar, un peso. Simplemente confesarle. Pero ¿sabes qué? Muchas veces el orgullo está abrazado de la soberbia y el orgullo no deja que se tuerza el brazo. Entonces, sigamos. La familia de Abraham y su hermano Nahor vinieron de Ur de los Caldeos. Ahí adoraban ídolos hasta que Abraham se rebeló. Fue cuando Abraham le contó por fe en el aspecto de que él andaba buscando a Dios. Vea que su padre adoraba la luna, él le hablaba a la luna. Después su padre Nahor le hablaba al sol, él le hablaba al sol. Hubo una parte donde está en el libro de Jacer, que tiene mucho relato también, como los relatos de ¿cómo se llama? El libro de Josías. Vamos a ponerle así. El padre de Abraham tenía muchos dioses y había uno grande que él le prendía incienso y todo. Cuando llega Abraham, él empezó a adorar y le dijo, estos son mis dioses, se los presenta el padre de Abraham. Abraham viene y le dice a la mamá, quiero algo que me pongas un cordero, algo, un animalito para ofrecerle comida. Y llegaba y decía, no se lo come. Al tercer plato,
fue, agarró un hacha y partió ese ídolo en pedazos. Cuando vino el papá le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has destruido a mi Dios? Sí, dijo, le traje ofrendas de comida y no comió. Y le dijo el papá, ¿pero qué no ves que es de palo y de piedra? ¿Cómo va a comer? Y le dijo a Abraham, entonces ¿por qué lo adoras? Si tiene ojos no ve, nariz no huele, tiene oídos no oye, tiene bocas no come, no habla, tiene pies y no se mueve, aún tú lo tienes que mover. Y dice que después lo aprisionó Nimrod, lo pone en prisión. Y es cuando él escapa de Ur de los Caldeos y ahí es donde le llama a Dios. ¿Se fija? Alguien que renuncia a la idolatría, Dios le va a hablar. Pero ahora tenemos su palabra escrita. Te voy a dar nombres de dioses antiguos y te voy a dar su cita para que veas que había estos dioses y aún Pablo peleó contra ellos. Están, y David también. Nisroch en Isaías 37-38. Otro dios es Dagón. Usted sabe que tiene una vestimenta como de pez. Jueces capítulo 16 versículo 23. Está Moloch, a que le ofrecían niños hasta los tiempos de Israel. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 7. Está Renfán. Hechos capítulo 7 versículo 43. Está Quemos, tipo algo de Moloch. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 33. Está Nergal, que era hombre, mitad bestia. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 30. Y está Júpiter. Hechos capítulo 14 versículo 12. Fíjese, un dios Júpiter. Ahora, ¿había gigantes? Sí. Todas las estatuas de antes siempre estaban hechas por gigantes, ¿verdad? Entonces, si todo esto nos lleva a esto, la idolatría se creó por estos ángeles caídos, vamos a ponerle así, para que los adoraran a ellos. Pero como ellos ya no están, los hijos de ellos buscaron cómo adorarle. Vamos a ponerle así, los Baales. ¿Qué son los Baales? Es el señor de. Entonces los Baales ya en plural son diferentes santos. Ya le dije en la cultura grecorromana cómo sacaron todos estos dioses, ¿verdad? Lo que era Hades, Hermafrodita, Zeus, Ares, fíjate, y acá sacaron los otros, ¿verdad? Júpiter, Pluto, Diana. Se fija cómo cada quien empezó a hacer sus santos. Ahora, ¿qué hay? Que San Ramón, que San Benito, que San Colón, que San Martín de Porres, que San Judas, que San Tadeo, que se fija, son Baales. Pero hay una muy poderosa que la adoran muchos, ¿verdad? Muchos países, que son las vírgenes. Y hay un Dios que le llaman ahorita Alá y otro le llaman otro y piensan que es Dios. ¿Se fija que aún en la actualidad le siguen poniendo nombres a los dioses y a sus santos? ¿Usted cree que Dios, óigamelo sinceramente, cuando Jesús le dijo a Judas su hermano, a un hermano, porque en realidad en la Biblia no sale la palabra Judas, es la palabra Judas, pero en hebreo es Judá. Judas, pues así le ponen por el latín, el español. Pero usted, ¿cuándo oyó si sus mismos hermanos de Cristo no creían en él? ¿Cuándo va a decir Jesús, Tadeo, Judas, cuando me vaya, te pones un medallón en el pecho y tú vas a representarme en la tierra? ¿Cuándo dijo Jesús a Pedro, Pedro, quiero que levantes una basílica y quiero que vayas a un lugar y quiero que hagas esto? ¿Verdad que no? Son inventos o de algo que está en tu mente. Bueno, seguimos con este tema el viernes. El viernes que viene, si Dios lo permite, en tu programa, lo creas o no. Y eso es exactamente lo que te digo ahorita, lo creas o no. Este es tu amigo, Pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia Cristiana, voz de Arcángel, trompeta de Dios. Si usted de veras ama a alguien, le dice la verdad, no para herirlo, sino para que sea transformado y sea salvo. Amén, hablando en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Y si alguien te ama, Cristo te ama. Por eso te dice la verdad. Y la verdad te hará libre. Bye bye. Dios los bendiga. Nos vemos el viernes con el favor de Dios. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no,
así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex.